Ensayo de laboratorios en materiales. En los proyectos de ingeniería civil es fundamental conocer el comportamiento de los materiales que se utilizan o sobre los cuales se construyen. Estos ensayos no solo nos ayudan a identificar la calidad de un material, sino que también sirven como base para el diseño de cimentaciones, pavimentos y demás estructuras, asegurando que se comporten de manera segura y eficiente. En el caso de los suelos, los ensayos de laboratorio permiten reproducir en condiciones controladas lo que podría ocurrir en el terreno al recibir diferentes esfuerzos, lo que ayuda a tomar mejores decisiones en obra. El ensayo consolidado drenado. El ensayo consolidado drenado es un tipo de prueba triaxial donde el suelo se consolida permitiendo el drenaje del agua durante todo el proceso y también se permite el drenaje mientras se aplica la carga hasta la falla. La muestra se coloca en la celda triaxial. Se aplica una presión de confinamiento permitiendo que el agua drene hasta que el suelo alcance el equilibrio, o sea, su consolidación. Luego se incrementa la carga axial lentamente, también con drenaje permitido hasta la falla del material. Las condiciones de la prueba se permiten deformaciones volumétricas. No se acumulan presiones de poro porque el agua drena completamente. Lo que mide la resistencia efectiva del suelo, es decir, la que actúa entre partículas. Comportamiento del suelo a largo plazo bajo cargas. Sus aplicaciones dan un estudio de suelos permeables como arena y gravas. Útil en análisis donde las cargas actúan lentamente y permiten el drenaje. Por ejemplo, cimentaciones profundas o estabilidad de presas de tierra. Ensayo consolidado sin drenar. El ensayo es una prueba triaxial donde primero se deja que el suelo se consolide con drenaje bajo una presión de confinamiento, pero cuando empieza la aplicación de la carga axial ya no se permite el drenaje del agua. Esto hace que la resistencia que se mide incluya tanto los esfuerzos efectivos como los totales. Este tipo de ensayo es muy útil para arcillas saturadas, ya que presenta el comportamiento que tienen en el corto plazo. Cuando reciben una carga rápida y no les da tiempo de drenar. En conclusión, el CU permite obtener la resistencia al corte en condiciones no drenadas, ya que para tener en cuenta el estado de consolidación inicial. Ensayo no consolidado, no drenado. El ensayo es una prueba triaxial rápida en la que el suelo no deja consolidar y además no se permite el drenaje del agua durante la aplicación de la carga. Esto significa que la muestra se prueba prácticamente en el mismo estado en que se encuentra, sin darle tiempo de ajustarse a la presión de confinamiento. Como no hay drenaje, las presiones de poro se generan y se quedan atrapadas dentro del suelo, y por eso la resistencia que se mide corresponde a los esfuerzos totales y no a los efectivos. Este ensayo se aplica principalmente en arcillas blandas y saturadas, y es muy útil cuando se necesita conocer el comportamiento del suelo en situaciones inmediatas. Por ejemplo, durante una excavación o la construcción rápida de un terraplén. En resumen, el ensayo UU representa el comportamiento del suelo en condiciones de corto plazo y carga rápida, donde el agua no tiene oportunidad de salir. Propósito del ensayo edométrico. El ensayo edométrico tiene como objetivo determinar la
compresibilidad y la consolidación unidimensional del suelo, es decir, cómo varía su volumen cuando se le aplican cargas verticales y el agua contenida en sus poros va saliendo con el tiempo. Con estos resultados se pueden predecir asentamientos en cimentaciones, terraplenes y estructuras construidas sobre suelos finos, principalmente como arcilla. ¿Cuál es el propósito de este ensayo? Procedimiento básico. Tenemos donde se extrae una muestra cilíndrica de suelo y se coloca dentro de un anillo metálico rígido. La muestra se satura con agua para simular condiciones naturales. Se coloca dentro del edómetro que impide deformaciones laterales y solo permite deformación vertical. Se aplican cargas verticales en forma incremental. Cada carga se duplica respecto a lo anterior. Con un comparador se registran los asentamientos en función del tiempo, hasta que el suelo deja de deformarse. Se descargan gradualmente las cargas para observar la recuperación elástica parcial del suelo. Coeficiente de compresibilidad. El coeficiente de compresibilidad es un valor que muestra que tanto se deforma un suelo cuando se le aplica una carga adicional. Básicamente relaciona la variación del volumen o del índice de vacíos con el aumento de presión que recibe la muestra. Este parámetro es muy importante porque ayuda a calcular los asentamientos que puede presentar el terreno al construir una estructura encima, especialmente en los suelos finos y blandos como las arcillas. En palabras simples, el coeficiente de compresibilidad indica si un suelo es muy compresible, se deforma bastante con poca carga, o si es poco comprensible, si resiste bien los esfuerzos sin grandes cambios de volumen. Coeficiente de consolidación secundario. El coeficiente de consolidación secundario es un parámetro que describe la deformación lenta y continua, ya que el término de consolidación primaria. Cuando un suelo arcilloso se somete a una carga al inicio, se produce la consolidación primaria que ocurre para la expulsión del agua de los poros. Ese asentamiento adicional es lo que se llama consolidación secundaria. El valor de este asentamiento se obtiene de la parte final de la curva tiempo de formación en el ensayo edométrico y sirve para estimar los asentamientos a largo plazo que pueden aparecer en suelo blando bajo estructuras pesadas como edificios o terraplenes. En resumen, el coeficiente de consolidación secundaria refleja la velocidad con la que el suelo sigue deformándose con el paso del tiempo, aun cuando la presión de poros ya desapareció. Relación de sobreconsolidación. La relación de sobreconsolidación es un parámetro que permite identificar el estado de esfuerzos pasados de un suelo. Se define como el coeficiente entre la presión de preconsolidación, la máxima presión que el suelo ha soportado en su historia, y la presión de confinamiento actual. Cuando el OCR es igual a 1, el suelo se considera normalmente consolidado. Es decir, solo ha soportado la carga actual si el OCR es mayor que 1. Significa que el suelo está sobreconsolidado, lo que quiere decir que en algún momento soportó presiones más altas que las que tiene ahora. Por ejemplo, por glaciaciones, cargas antiguas
o fluctuaciones de nivel freático. Este valor es fundamental en geotecnia porque ayuda a predecir la compresibilidad y los asentamientos. Los suelos sobreconsolidados suelen ser más rígidos y menos compresibles, mientras que los normalmente consolidados son más deformables bajo nuevas cargas. Curva de compresibilidad. La curva de compresibilidad es un gráfico que relaciona el índice de vacíos del suelo con el logaritmo de la presión vertical aplicada en el ensayo edométrico. Esta curva sirve para entender cómo se va acomodando el suelo cuando se le aplican cargas de manera progresiva. En la curva se pueden identificar tres zonas principales: zona elástica o de recompresión. Corresponde a los esfuerzos bajos, donde el suelo ya había estado sometido a presiones similares en el pasado. Aquí los cambios de volumen son pequeños y en parte reversibles si se retira la carga. El punto de preconsolidación es el límite que marca la presión máxima que el suelo soportó antes en su historia. A partir de este punto el suelo cambia su comportamiento. Zona plástica o de compresión virgen se da cuando el suelo es cargado por encima de su presión de preconsolidación. En esta zona los cambios de volumen son grandes y permanentes porque el suelo nunca había estado sometido en esas cargas. Consolidación unidimensional versus la isotrópica. En cambio, la consolidación isotrópica se da cuando la muestra puede deformarse en todas las direcciones de manera uniforme. Esto sucede en el ensayo triaxial, donde el suelo está confinado por presión de agua y puede compactarse tanto vertical como lateralmente. El punto clave es que la consolidación unidimensional, la deformación es solo vertical por las restricciones, mientras que en la isotrópica la deformación es igual en todas las direcciones. Gracias por su atención.